Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. A ver, ¿dónde está Helen Durán? ¿Me escuchas? Helen Durán. Camila Andrea, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Camila. ¿Dónde hemos quedado? Hemos terminado geofísica, ¿verdad? Nos falta empezar aguas subterráneas, pero no hemos entrado todavía a aguas subterráneas, ¿no? Hemos visto los videos, hemos hecho todo ya con el grupo 3. Entonces empezamos con aguas subterráneas, ¿es verdad, Helen? Vaya. Sí. Bien. Vamos ahora a entrar a lo que se trata de una geología aplicada que nosotros utilizamos en la ingeniería civil. A ver, ¿qué es lo más importante para el ser humano? En este caso, para el ser humano, para las plantas y para los animales. Es el aire. Si no hay aire, nos morimos todos. Y en segunda importancia, o también en primera importancia, diremos así, es el agua. Si no hay agua, todo se muere. No habría reacciones químicas, no habría humanos, no habría plantas, ¿no? Entonces, el tema que vamos a llevar el día de hoy es geología, un tema aguas subterráneas, ¿ya? El tema aguas subterráneas empezamos así, dice, el agua es un recurso natural, o sea, nos da la naturaleza, que es ineludible, que no puedo eludir yo. No, si no tomo agua me muero. Si no le echo agua a las plantas se mueren. Si no le doy agua al perrito se muere. Es ineludible e insustituible, o sea que no puedes sustituir. En vez de tomar agua, tomaré arroz, por decir, o cualquier cosa. No puedes sustituir. Entonces es un recurso natural ineludible e insustituible, que cada vez más entra en los dominios de los bienes escasos. O sea, cada vez más aumenta la población y cada vez más disminuye la cantidad de agua que hay en el mundo. Agua dulce estoy hablando, ¿no? Eso es el postulado de las Naciones Unidas, que el agua es un recurso natural ineludible e insustituible y que cada vez entra en los dominios de los bienes escasos. Si ustedes entran a la página de las Naciones Unidas respecto al agua, el PNUD, este es el postulado que tiene al principio, ¿no? ¿Y qué es el agua? El agua está formado, la molécula de agua está formado por 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Esa es la fórmula química. Además, podemos decir, ya hemos visto la corteza terrestre, cuando hemos empezado el primer tema, hemos dicho que la corteza terrestre está ocupado superficialmente, está ocupado por un 70% de agua y un 30% de tierra, de superficie terrestre. 29 en realidad, ¿no? Decimos 70 y 30. O sea que hay más agua que tierra, ¿no? Pero ¿dónde está y cómo está distribuido el agua? El agua está distribuido, dice, en la agua salada de los océanos. Hay agua salada en los océanos. Cuando uno naufraga, está en un bote, si no lleva víveres, si no lleva agua, se muere. Rodeado de un océano con agua, se muere de sed, porque no hay agua dulce, es lo que necesitamos, ¿no? También hay agua dulce en los lagos y en los ríos. El lago Titicaca es agua dulce. Todos los lagos que conocen son agua dulce, no son saladas. Cuando hablamos de agua salada, por ejemplo, en los océanos, todas las aguas del océano son saladas, pero hay otros más. En el mar Muerto, por ejemplo, por eso es muerto, la salinidad es alta, ¿no? También hay agua de vapor
o vapor de agua que se llama, en la atmósfera. En la mañana y al atardecer, y esa nieblina que nosotros vemos en ciertos lugares, es agua en la atmósfera, ¿no? También hay agua de lluvia. Cuando está lloviendo, caen gotas de lluvia en la atmósfera. Y también cae nieve o puede caer también granizo. Entonces hay agua, el agua de lluvia, el agua de nieve y granizo. Otra forma de presentarse el agua está en los glaciares, en el polo norte y en el polo sur. Ahí hay agua, ¿no? Y finalmente tenemos agua subterránea, que está debajo de la superficie terrestre. O sea que todo lo que he explicado anteriormente es superficial y finalmente hay agua en el subterráneo, en la profundidad, debajo de la tierra. ¿Ya? ¿Qué? Chao. ¿Qué estudia el agua subterránea? La hidrogeología, que es una rama de la geología, ¿ya? Es la encargada de investigar el agua subterránea. Nosotros al estilo americano, al estilo europeo, llamamos hidrogeología. En realidad los españoles le llaman geohidrología. Otros lo llaman hidrología subterránea. ¿Qué es subterránea? Tienen razón, sus nombres son válidos. Pero más se acomoda es hidrogeología, porque estamos hablando de la parte hídrica y estamos hablando de la parte geológica. Ambos van apegados, como geofísica, ¿no? Chao, muñeca. También el agua subterránea se mueve como el agua superficial, pero más lento. ¿Cuál es el agua superficial? Serían los ríos, ¿no? Cuando llueve, esos mantos de agua que vienen y van por los ríos, y lo que está circulando es el agua superficial. Se mueve rápido a veces lento. Pero el agua subterránea se mueve mucho más lento. Ahora, sus velocidades de movimiento dependen de la porosidad y de la permeabilidad del sustrato, o sea, del material que contiene esa agua. Es decir, para que se mueva depende de su porosidad de las rocas y de su permeabilidad, ya sea roca o suelo, ¿no? Para entender el agua subterránea, y si vamos a ir viendo, tal vez algunos de ustedes ya han visto el ciclo hidrológico. No sé si alguno de ustedes se ha llevado hidrología superficial. Creo que era el ingeniero Elmer, el ingeniero Saka, dan los dos. Pero conmigo vamos a ver un poquito, bueno, no hidráulica misma, sino más que todo la exploración y explotación de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces tenemos que partir del ciclo hidrológico. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación básica del ciclo hidrológico? Dice que la precipitación, en otras palabras, la caída hacia la superficie del suelo, de la atmósfera, es la lluvia o el granizo o la nieve. Dice que es la precipitación, es igual, toda la cantidad de agua que cae es igual a la cantidad de agua que se escurre sobre la superficie. Pueden ser lagos superficiales, etcétera, más lo que se evapora. Entonces, precipitación es igual a la escorrentía más la evaporación. Esta simple igualdad, esta simple ecuación, se puede descomponer en mucho más partes, ¿no? Podemos decir que P, la precipitación, es igual al escurrimiento superficial, o sea, por los ríos, más el escurrimiento subterráneo, o sea, el agua subterránea, más la evaporación. Ahora, en la evaporación, que es uno de los parámetros en hidrología bastante difíciles de calcular, si quiero saber la evaporación de la superficie, puedo utilizar tanques de vaporímetros, que se llama, y voy midiendo. Pero también hay una evaporación potencial, una evapotranspiración, diré. Las plantas transpiran, botan también
agua a la superficie. ¿Cómo podemos calcular? No es tan fácil. Entonces, hay una evaporación potencial y hay una evaporación real. ¿Ya? Entonces, incluso, descomponiendo la ecuación, hay escurrimiento superficial, hemos dicho. Ahora, debajito de esta superficie se llama escurrimiento subsuperficial. Hay infiltración, o sea, la ecuación se vuelve más compleja, pero nosotros vamos a dejarlo. Acabo de decir que precipitación es igual al escurrimiento de superficie más el escurrimiento subterráneo más la evaporación en general, ¿no? ¿Qué pasaría en la Tierra cuando la precipitación, los escurrimientos y las evaporaciones que forman un equilibrio, si la precipitación es mayor a la evaporación, o sea que llueve más agua, a cántaros como decimos, más de lo que se evapora? Si ocurriría ese caso, la Tierra estaría hundida, no habría tierra, estaría tapado, anegado por agua. ¿Ya? Estaría con agua y en la atmósfera, ¿no? Después, ¿qué pasaría si la evaporación fuese más fuerte, es decir, mayor evaporación que la precipitación? O sea que se evapora 10 y llueve 5, por decir. ¿Ya? Entonces hay mayor evaporación y precipitación. La Tierra sería un desierto. No habría ríos y océanos, ¿no? Ese esquema del ciclo hidrológico vamos a verlo acá, dice. El agua subterránea representa solamente una parte del agua del subsuelo que se produce por procesos de precipitación, escorrentía y evaporación. En este paisaje ustedes ven las nubes, están lloviendo, hay lluvia, aquí hay nieve, hay granizo. Parte de esa agua que ha llegado, las plantas están evaporando, parte de esta agua se infiltra y parte va por la parte superficial. Si llega a un lago, ese lago también evapora, el río también evapora, el suelo también evapora, el mar evapora, y una parte de esa agua que ha llovido se ha infiltrado, se ha entrado debajo de suelo, y forma un acuífero. Cuando hable de acuífero, ustedes asemejen en su mente, es como una esponja, sea suelo o roca, es como una esponja. La esponja de lavar los platos tiene agujeritos y cuando le echas agua se pasa rápido, ¿no es cierto? Eso es porosidad y permeabilidad. Entonces, el acuífero es una especie de esponja porque chorrea el agua de arriba y se infiltra. La alcaldía de Cochabamba dice que señores no deben construir en el Parque Tunari a partir de la cota 2700. Digamos, es la cota 2700. Aquí llueve y se infiltra porque estamos sacando aquí en la ciudad agua, o sea, agua de los pozos subterráneos, porque se infiltra acá y viene el acuífero. Pero ¿qué pasaría si alguien va a vivir ahí o vivirían ahí? La persona que vaya ahí dice, yo voy a construir mi casita, perfecto, construye. Al estar construyendo su casa, su techito, va a impermeabilizar una parte del suelo. Dice, voy a mejorar mi patio, lo asfaltaré, lo asfalta, sigue quitándole campo. Ahora, ¿cómo voy a llegar desde la ciudad acá en camino de tierra? Lo empedraré y finalmente lo asfaltaré. O sea, lo que estamos haciendo, si habría una urbanización a partir de la 2700, estamos quitando el lugar donde se infiltra el agua aquí en Cochabamba. Por eso se dice, a partir de la cota 2700 no deben vivir. Para abajo sí, porque esa cota se ha puesto de que es la zona de infiltración de los acuíferos, ¿ya? Acá lo mismo, el agua del mar está evaporando harto y se distribuye de la siguiente manera. Una parte llueve sobre el agua, sobre el mismo océano, otra parte en el continente formando los lagos, otra parte cae como nieve, como granizo, y esas aguas se filtran también y salen finalmente al océano, ¿no? ¿Qué tipos de agua subterránea existen? 3 tipos, algo que se llaman aguas meteóricas, aguas de reserva y aguas profundas.
¿Cuáles son las aguas meteóricas? También se les llama aguas de intercambio o aguas badosas. Son aguas que siempre o periódicamente participan en el ciclo hidrológico. Circulan superficialmente en niveles altos del subterráneo. En este gráfico, el mismo gráfico, llueve, se está infiltrando el agua. ¿Ya? Viene un pozo y saca toda la... Bueno, es en época de lluvia, se está recargando. Cuando llueve se carga, se infiltra el agua. En épocas de invierno, sequía, nosotros sacamos con pozos, ¿verdad? Y el nivel que estaba aquí arriba se ha bajado. Entonces viene la otra época de lluvia, en noviembre, diciembre, enero, vuelve a mojarse, se vuelve a infiltrar y saco yo también otra vez. Entonces, este es un ciclo, y llueve, se recarga, saco, llueve, se recarga, saco. Eso se llama aguas meteóricas, porque son las aguas de la lluvia, ¿no? Las segundas son aguas de reserva. Son aguas que circulan en los niveles bajos y no pertenecen al ciclo hidrológico, ¿no? Mucho más bajo que las otras aguas y no se recargan, en otras palabras, ¿no? Muchas veces, dices, es aguas de reserva, participó del ciclo hidrológico en tiempos históricos, o sea, cuando la Tierra hace 1.000.000 de años, por decir algo, había ese acuífero, estaba casi cargado, pero han venido sedimentos que lo han tapado, se han encapsulado ahí, se ha hecho un depósito, un embalse subterráneo, que ni entra ni sale, hasta que pinchamos, sacamos con bomba el agua esa, ¿no? No se alimenta por precipitación o por otros procesos. Una vez que se explota esa agua, que se saque esa agua de allí, estos una vez explotado el agua, desaparece sin ser renovado, o sea, no existe ya, ¿no? Esa es la característica del agua de reserva. En este mismo gráfico, antes estaba embalsado acá abajo, el acuífero, pero aquí está tapado, no entra agua. Acá tampoco entra nada, no sale ni entra. Si hemos perforado un pozo, con ese pozo hemos sacado agua, entonces se empieza a extraer todo el agua, se va bajando, bajando, hasta que al final lo chupamos todito el agua. Y ahí quedó. No se recarga, ¿no? En México, la Ciudad de México está sobre un lago construido y tenía buenos acuíferos, buena cantidad de agua, que han ido explotando y que al final, ustedes conocen el Palacio de la Música que hay allá en México, en Ciudad de México, está a un nivel más bajo de la superficie de la tierra, o sea, la calle está arriba y los cimientos están hundiendo, digamos, el Palacio de Bellas Artes, creo que se llama. Pero gran parte de México se está entrando porque los acuíferos han sacado el agua de los acuíferos y no se ha vuelto a recargar más por el peso. Es una ciudad de 40 o 20 millones de habitantes. Solamente está hablando la Ciudad de México. Hay mucha necesidad de agua, habitación, de todo, ¿no? Entonces, como les decía, este acuífero, una vez explotado, ya no se puede volver a recargar. Y finalmente hay aguas profundas. ¿Ya? Aguas profundas. ¿Cuáles son esas aguas profundas? Esta agua tampoco pertenece ni participa del ciclo hidrológico, o sea, no se recarga. El agua de formación representa el agua atrapada durante los procesos de sedimentación y a veces son aguas saladas, dice, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando se estaba formando la roca, que al momento de primero viene la sedimentación, después la diagénesis y litificación, ¿no es cierto? Se compactan las rocas lo máximo que se puede por el peso de las rocas superficiales, de los sedimentos superficiales. Se acomoda, después el agua mismo en solución tiene carbonato de calcio, tiene óxidos de hierro, sílice,
penetra por los poros, porque siempre hay poritos que quedan, y lo suelda, lo vuelve roca sólida, ¿no? Cuando está en ese proceso, a veces el agua se atrapa, agua de mar, y esa agua no se puede sacar, ¿no? El agua de formación representa agua atrapada durante los procesos de sedimentación. A veces son aguas saladas. Vamos a ver ahora la distribución del agua subterránea en el subsuelo, cómo se presenta. Tiene dos zonas, vamos a ver en este gráfico, tiene dos zonas, una zona de aireación y una zona de saturación. Esta es la superficie del suelo. Si nosotros cavamos, quiero hacer un edificio acá, vamos a cavar una calicata, encima es seco, pero vas bajando, a medida que vas bajando la humedad va aumentando. La roca no está mojada, tampoco está seca, sino está húmeda, eso se llama humedad del suelo. Si seguimos bajando más abajo, encontramos agua con mayor humedad, el agua gravífica. Y si entramos más arriba, encontramos el agua capilar. El agua capilar sería como si ustedes tuviesen un balde de agua. Agarran, le meten 20, un montón de piedritas y lo vuelven a sacar y lo ponen encima. La piedra no está saturada de agua, pero tiene una película de agua, eso es el agua capilar. No está mojado, tampoco está seco, está húmedo, es un agua capilar, ¿no? Y si seguimos entrando más abajo, vamos a encontrar agua y agua y agua y agua y no sale. Entonces lo que hemos hecho es hallar el nivel freático. El nivel freático separa la zona de aireación, que se llama esta, y la zona de saturación. Entonces, el nivel de agua que aparece en los pozos artesianos, como si tú conoces un pozo con balde que se saca, ese donde aparece el agua se llama el nivel freático, ¿ya? Porque debajo de este acuífero está la roca impermeable, por eso como embalse, como un depósito, un tanque está ahí, ¿no? Entonces, hay una zona de aireación porque la humedad, está esa agua del suelo, la humedad del suelo, el agua gravífica y el agua capilar son películas más saturadas de agua en profundidad, pero esta es la zona de aireación. Y los geólogos han definido de que la zona de aireación divide el nivel freático en zona de medición, zona de aireación y la zona de saturación. Este es un gráfico, zona de aireación, también zona vadosa, viene el nivel freático, separa la zona de saturación de la zona de aireación y aquí abajo está el acuífero, ¿no? Ya, vamos a ver un video acá justamente sobre lo que acabamos de hablar. Buenos días desde ariaciencias.com. Hoy vamos a hablar de las aguas subterráneas. Bueno, las aguas subterráneas son aquellas procedentes de las precipitaciones, ya sea de la lluvia, del granizo, de la nieve y también de la nieve cuando se deshiela. Bueno, pues procedentes de esas precipitaciones cuando se filtra por el terreno. Para que ocurra esto tiene que ser un terreno que tenga una roca permeable, es decir, que permita el paso del agua a través de ella. Bueno, pues cuando se filtra este agua procedente de las precipitaciones por el terreno, llega un momento en que se encuentra con una roca impermeable, es decir, que ya no deja pasar los líquidos. Y en ese momento, ese agua que va cayendo por el interior de la superficie terrestre, por la propia gravedad, el peso del propio agua, se irá acumulando en esta zona de roca impermeable. Esta acumulación de agua es lo que se conoce como un acuífero. Un acuífero es simplemente una acumulación de agua subterránea en el interior de la Tierra. Bueno, pues ya sabemos lo que es el agua subterránea, procedente de la filtración o infiltración
de las precipitaciones en el interior de la Tierra. Hay otra forma también de agua subterránea, se llama de forma indirecta, y es que en los ríos o lagos, como este que vemos aquí, también en su superficie, en la parte de abajo, también se puede filtrar el agua, y se pueden formar también acuíferos. Esa es la forma que se llama indirecta. La forma directa, como ya vimos, es las precipitaciones. Bueno, vamos a hablar de un punto muy importante de los aguas subterráneas. Es el nivel freático. El nivel freático es a la profundidad a la que se encuentra el agua en un acuífero, es decir, el agua subterránea. Fijaros, aquí tenemos una flecha desde la superficie de la Tierra hasta aquí, que es donde nos encontraremos en la primera parte del agua. Esta profundidad es el nivel freático. Bueno, este nivel freático, lógicamente, aumenta o disminuye en función del relieve. Aquí sería mayor el nivel freático, aquí será menor, quizá lo veremos mejor aquí. Fijaros arriba de la montaña, el nivel freático sería muy grande. Y en esta parte de aquí, el nivel freático sería más pequeño, porque el relieve está más cercano. Bueno, ya que estamos aquí, vemos como el agua subterránea se mueve, se puede mover por el interior de la Tierra, y puede llegar un momento en el que se encuentre, que según va descendiendo de altitud, se encuentre con el terreno ya, la superficie. En este momento puede surgir lo que se llama una fuente o un manantial. Es una surgencia del agua, del acuífero, en forma de manantial o fuente. Bueno, el nivel freático no solamente puede aumentar o disminuir por el relieve, también puede aumentar o disminuir dependiendo de las épocas del año. En épocas de mucha lluvia, lógicamente, o de mucha nieve, se filtrará mucho agua y el nivel del agua aumentará, y por lo tanto, dentro del acuífero, y por lo tanto, si aumenta dentro del acuífero, disminuye el nivel freático de ese acuífero. Cuando hay mucha sequía, esa agua será desgastando, será bajando el nivel del agua, y según va bajando el nivel del agua, va aumentando el nivel freático. Si baja dentro del acuífero el nivel del agua, aumenta el nivel freático. Nos costará más trabajo llegar a ella, ahí estará a mayor profundidad. Bueno, ya que hemos hablado de los acuíferos, hay que decir que tenemos dos tipos de acuíferos. Los acuíferos no confinados, que sería este de aquí, que su característica principal es que por la parte de arriba tiene roca permeable, permite la filtración, pero por la parte de abajo es roca impermeable. Otro tipo de acuífero es el confinado. El otro no confinado es el confinado. El confinado tiene su característica en que por la parte de arriba es roca impermeable y por la de abajo también. ¿Cómo ha llegado hasta aquí el agua? Bueno, pues a veces por perforaciones, por incrustaciones o de alguna manera que puede formar aquí un acuífero que se llama confinado. Pero la roca por arriba y por abajo, tanto por una como por otra, son permeables. El agua subterránea puede salir al exterior, lógicamente, y es muy importante que la podamos sacar. ¿Por qué es tan importante? Pues porque daos cuenta que de todo el agua dulce que hay en la Tierra, que es muy poca, solo el 3%, el resto es agua salada, pues ese poquito de este 3%, el 21% de eso es agua subterránea. Por eso es muy importante poder extraerla para nuestro uso. Además, hay zonas en que el único agua que podemos utilizar es el agua subterránea también. Por eso también es muy importante poder sacarla. Se puede sacar de dos formas. De forma natural, que es mediante fuentes o manantiales, como ya vimos, por el desnivel del acuífero que va bajando, o una forma artificial que es hecha por el propio hombre, que es lo que se llama un pozo artesiano. Es simplemente hacer un agujero en el terreno hasta encontrarnos con el nivel freático y de alguna forma sacar por este pozo el agua hacia el exterior. Hay dos formas básicas, que es una bomba manual para poder extraerla o una bomba automática o mecánica, como puede ser una bomba eléctrica de extracción de agua. Decíamos que el agua es muy importante, es subterránea. Las aguas subterráneas son muy importantes. Por eso debemos de cuidarlas y no debemos de contaminarlas. Pero hay 5 focos fundamentales de contaminación del agua subterránea. El foco fundamental es la contaminación agrícola. Daros cuenta que Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos básicamente a ver
concepto de todo. Fíjense, en este gráfico también está mostrando la zona no saturada, la zona de aireación o vadosa, que es esta parte superficial. A partir de esta zona donde está el agua, el nivel freático es para arriba, es la zona saturada, y la zona no saturada. La zona saturada es para abajo, este es el acuífero, ¿no? El tema de acuíferos, ¿verdad? Es importante indicar de entrada que los acuíferos son un área que se encuentra por debajo de otra zona que se conoce como zona no saturada, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en esta primera instancia a estudiar el tema acuífero. La zona no saturada es una zona, a pesar de que no es parte integral del acuífero, sí es muy importante porque todo lo que sucede mientras el agua infiltra hasta llegar a este acuífero puede eventualmente afectar el acuífero finalmente. Entonces, todas las actividades que se den en esta zona podrían ver impactado el proceso de el agua de acá con contaminación. Entonces, toda esta área no saturada responde y merece una atención especial que se la vamos a dedicar más adelante en una clase. Bueno, básicamente un acuífero, como sabemos, es un estrato que permite la circulación del agua por sus poros y grietas, ¿verdad? En general, un acuífero básicamente lo que requiere es tener agua en sus grietas o poros, ¿ok? Ya sabemos que existen muchos materiales que podrían tener agua en sus grietas o poros, como son rocas calizas, agrietadas areniscas, porosas, etcétera, arenas, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de esto hay una característica muy grande de materiales que podrían indicarnos esta situación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con un material permeable? Bueno, un material permeable, uno le coloca agua, la misma se mueve. Yo llamo a esto la esponja, es el material permeable. Esta es una esponja que tiene sus agujeritos, que son los poros. Aquí echan el agua y el agua se pasa, ¿no? Eso es lo que está explicando. Por el medio y logra salir, ¿verdad? Esto tiene un material permeable de característica. Por ejemplo, si nosotros tomamos arena de mar y le derramamos un pichel de agua, claramente ese pichel todo se va a incluir y se va a volver a salir por la arena porque es un material muy permeable. Caso contrario pasa en un material impermeable, como es el caso de una arcilla, ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de manipular arcilla saben que es un material muy impermeable, es decir, el agua no le entra de manera fácil, sino que más bien se escurre o se queda en superficie, pero no es un material de fácil acceso al agua, ¿verdad? ¿Qué pasa con un acuífero? Bueno, un acuífero es un material que en efecto es impermeable en alguna medida, tiene almacenada agua y la misma tiene posibilidades de moverse dentro del estrato. Entonces, esta característica le facilita muchísimo a él la posibilidad de su extracción de agua y su explotación. Muchos de los acuíferos normalmente están cimentados o sobreyacen sobre una capa de material impermeable, ¿verdad? Como en este caso. Eso es lo que permite que el agua se almacene, como en forma de un tanquecito. Bueno, entonces, aparte de los acuíferos, tenemos características de materiales como los acuicludos, ¿verdad? Que se definen como aquella formación que a pesar de que tiene agua en su interior, incluso hasta la saturación, no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación, ¿verdad? Entonces, es un material que, como hablamos, tiene agua, pero no es posible la transmisión. El tipo más particular de estos que existe son, por ejemplo, las arcillas, ¿verdad? Que son materiales que tienen muchos poros, lo vamos a ver más adelante, tienen mucho espacio vacío, pero son poros tan chiquititos que el agua es imposible que se interconecte y se pueda mover dentro del sistema. Tenemos también los acuitardos, que similarmente a los acuicludos, transmiten el agua muy poquito. Tienen mucha agua, pero la transmiten muy poquitito, ¿verdad? Un ejemplo de ese tipo pueden ser, por ejemplo, materiales detríticos como mezclas de arenas y arcillas. Es decir, los acuitardos son un poquito más impermeables que los acuicluidos, pero no tanto para ser un acuífero considerable, ¿verdad? Finalmente, tenemos los acuífugos que del todo no tienen ni la capacidad de transmitir ni almacenar agua. Aquí la característica principal de ellos es que son materiales densos y que es imposible su transmisión de agua. El tipo principal que tenemos son las rocas, ¿verdad? Sólidas, las rocas íntegras que son totalmente sólidas y dentro de ellas es imposible almacenar o transmitir agua. Sabemos que es posible que esta roca, por ejemplo, tenga una característica de transmisión de agua si, por ejemplo, ella presenta grietas, ¿verdad? Si ella es agrietada, esta roca podría eventualmente, por estas grietas,
transmitir el agua en forma bastante importante, ¿verdad? Como son algunos acuíferos de lavas que hay en el Valle Central de Costa Rica. ¿Okay? Bueno, entonces por acá tenemos un corte geológico que nos permite, básicamente, hacer un ejercicio que ustedes van a realizar, ¿verdad? Que es un ejercicio que nos indica cómo podemos hacer para colocar un pozo en el lugar más indicado que tenga las mejores características hidrogeológicas. Tenemos por acá las pizarras, que son rocas, ya sabemos, metamórficas, ¿verdad? Tenemos calizas fracturadas, que son rocas sedimentarias con fracturas, y tenemos arcillas, que es un material de suelo no consolidado, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de estos 3 sitios y dónde harían ustedes la perforación de un pozo para comprobar un buen caudal? Es un ejercicio que queda para que ustedes lo realicen como parte de su trabajo, ¿ok? Bueno, a su vez también, además de estas características de materiales que no son tan acuíferos, podemos ya ahora sí caracterizar los que sí son acuíferos, ¿verdad? Los primeros son los acuíferos libres, que son materiales que tienen una superficie libre de agua y que se encuentra a presión atmosférica. Vean que en términos de acuíferos es muy importante contar con el concepto hidráulico, ¿verdad? Como el de la presión atmosférica. En este ejercicio lo vamos a ver. Acá vemos que este material viene y el agua se encuentra acá a presión atmosférica, ¿verdad? Esta zona es la zona no saturada y esto sería la zona saturada. Pero no tenemos ningún material por encima que nos pueda generar alguna presión sobre el sistema acuífero. Y como se observa en esta imagen, los pozos lo que hacen es captar directamente. Entonces, por ejemplo, si esta casa tiene un tanque séptico, ¿verdad? Si tiene un tanque séptico acá, estos materiales de acá podrían bajar por la zona no saturada y llegar a contaminar el acuífero, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tener claro el concepto de qué cosas pasan en la zona no saturada o no, ¿ok? Vean que esta agua finalmente, por hidráulica también, se dirige y decanta en el río, ¿verdad? Entonces, esta decantación tiene características de río afluente o influente y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, otro tipo de acuífero que tenemos es el acuífero confinado. A diferencia del acuífero libre, el acuífero confinado se encuentra con una presión más alta que la presión atmosférica debido a su grado de confinamiento, como menciona aquí, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver en esta imagen, el acuífero confinado tiene una capa de material por encima, que normalmente tiende a ser un acuicluido, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es darle la característica de la presión. Vean que ustedes que en este caso, por ejemplo, acá la presión del sistema, acá sería un acuífero libre, pero a partir de este punto pasa a ser un acuífero confinado. Y vean que acá la presión del sistema inclusive supera el nivel del terreno. Y de aquí tenemos lo que se llama un acuífero surgente, ¿verdad? Este acuífero es artesiano, pero no surgente. Entonces, los pozos artesianos o acuíferos artesianos se dan con características en sistemas confinados, ¿verdad? Artesiano significa siempre que vamos a tener un nivel del agua superior al nivel del acuífero, ¿verdad? Entonces, surgente significa que el agua sale del terreno y no surgente significa que no llega hasta la superficie, ¿verdad? Entonces, esta es la característica del acuífero confinado. Vean que esta es la capa de confinamiento, esta que está acá, ¿ok? Bueno, posteriormente podemos tener también acuíferos colgados, ¿verdad? Donde una capa más o menos impermeable se da por encima de un nivel freático regional. Entonces, en la imagen vamos a ver que el nivel freático regional básicamente es este. Entonces, este sería el nivel del acuífero libre, ¿verdad? Pero vean que por acá tenemos una capa de material de orden poco permeable que me genera otro acuífero por encima del nivel freático regional. Estas características son muy normales en manantiales, que ustedes ven que afloran en media montaña, ¿verdad? Siempre es usual que sea esta condición, que tengamos una capa poco permeable, por encima vamos a tener un acuífero colgado y el mismo descarga en las paredes de las montañas para generar un manantial, ¿verdad? Eso es una característica muy usual, por ejemplo, en el Valle Central, en las zonas volcánicas, Grecia y demás. Entonces, a partir de esta imagen, ustedes pueden ver la caracterización de todos los acuíferos. Tenemos las áreas de recarga en las montañas, el agua baja por acá, recarga los acuíferos, que pueden ser confinados, no confinados,
o también inclusive semiconfinados, ¿verdad? Vean que un acuífero semiconfinado está casi confinado en su totalidad, pero la capa confinante tiene alguna característica de movimiento de agua. Es decir, no es del todo impermeable, sino que tiene alguna cierta permeabilidad. Entonces, a partir de esta imagen, ustedes pueden observar los tipos de acuíferos que hay y con ello hacer una caracterización general de los mismos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos básicamente a ver un poco del concepto de todo el tema de acuíferos, ¿verdad? Es importante indicar de entrada que los acuíferos son un área que se encuentra por debajo de otra zona que se conoce como zona no saturada, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en esta primera instancia a estudiar el tema acuífero. La zona no saturada es una zona, a pesar de que no es parte integral del acuífero, sí es muy importante porque todo lo que sucede mientras el agua infiltra hasta llegar a este acuífero puede eventualmente afectar el acuífero finalmente. Entonces, todas las actividades que se den en esta zona podrían ver impactado el proceso de el agua de acá con contaminación y más. Entonces, toda esta área no saturada responde y merece una atención especial que se la vamos a dedicar más adelante en una clase. Bueno, básicamente un acuífero, como sabemos, es un estrato que permite la circulación del agua por sus poros y grietas, ¿verdad? En general, un acuífero básicamente lo que requiere es tener agua en sus grietas o poros, ¿ok? Ya sabemos que existen muchos materiales que podrían tener agua en sus grietas o poros, como son rocas calizas, agrietadas areniscas, porosas, etcétera, arenas, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de esto hay una característica muy grande de materiales que podrían indicarnos esta situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con un material permeable? Bueno, un material permeable, uno le coloca agua, la misma se mueve por el medio y logra salir, ¿verdad? Esto tiene un material permeable de características. Por ejemplo, si nosotros tomamos arena de mar y le derramamos un pichel de agua, claramente ese pichel todo se va a incluir y se va a volver a salir por la arena porque es un material muy permeable. Caso contrario pasa en un material impermeable, como es el caso de una arcilla, ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de manipular arcilla saben que es un material muy impermeable, es decir, el agua no le entra de manera fácil, sino que más bien se escurre o se queda en superficie, pero no es un material de fácil acceso al agua, ¿verdad? ¿Qué pasa con un acuífero? Bueno, un acuífero es un material que en efecto es impermeable en alguna medida, tiene almacenada agua y la misma tiene posibilidades de moverse dentro del estrato. Entonces, esta característica le facilita muchísimo a él la posibilidad de su extracción de agua y su explotación. Muchos de los acuíferos normalmente están cimentados sobre o sobreyacen sobre una capa de material impermeable, ¿verdad? Como en este caso. Esto es lo que permite que el agua se almacene, como en forma de un tanquecito. Bueno, entonces, aparte de los acuíferos, tenemos características de materiales como los acuicludos, ¿verdad? Que se definen como aquella formación que a pesar de que tiene agua en su interior, incluso hasta la saturación, no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación, ¿verdad? Entonces, es un material que, como hablamos, tiene agua, pero no es posible la transmisión. El tipo más particular de estos que existe son, por ejemplo, las arcillas, ¿verdad? Que son materiales que tienen muchos poros, lo vamos a ver más adelante, tienen mucho espacio vacío, pero son poros tan chiquititos que el agua es imposible que se interconecte y se pueda mover dentro del sistema. Tenemos también los acuitardos, que similarmente a los acuicludos, transmiten el agua muy poquito. Tienen mucha agua, pero la transmiten muy poquitito, ¿verdad? Un ejemplo de ese tipo pueden ser, por ejemplo, materiales detríticos como mezclas de arenas y arcillas. Es decir, los acuitardos son un poquito más impermeables que los acuicluidos, pero no tanto para ser un acuífero considerable, ¿verdad? Finalmente, tenemos los acuífugos que del todo no tienen ni la capacidad de transmitir ni almacenar agua. Aquí la característica principal de ellos es que son materiales densos y que es imposible su transmisión de agua. El tipo principal que tenemos son las rocas, ¿verdad? Sólidas, las rocas íntegras que son totalmente sólidas y dentro de ellas es imposible almacenar o transmitir agua. Sabemos que es posible que esta roca, por ejemplo, tenga una característica de transmisión de agua si, por ejemplo, ella presenta grietas, ¿verdad? Si ella es agrietada,
esta roca podría eventualmente, por estas grietas, transmitir el agua en forma bastante importante, ¿verdad? Como son algunos acuíferos de lavas que hay en el Valle Central de Costa Rica. ¿Okay? Bueno, entonces por acá tenemos un corte geológico que nos permite, básicamente, hacer un ejercicio que ustedes van a realizar, ¿verdad? Que es un ejercicio que nos indica cómo podemos hacer para colocar un pozo en el lugar más indicado que tenga las mejores características hidrogeológicas. Tenemos por acá las pizarras, que son rocas, ya sabemos, metamórficas, ¿verdad? Tenemos calizas fracturadas, que son rocas sedimentarias con fracturas, y tenemos arcillas, que es un material de suelo no consolidado, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de estos 3 sitios y dónde harían ustedes la perforación de un pozo para comprobar un buen caudal? Es un ejercicio que queda para que ustedes lo realicen como parte de su trabajo. ¿Okay? Bueno, a su vez también, además de estas características de materiales que no son tan acuíferos, podemos ya ahora sí caracterizar los que sí son acuíferos, ¿verdad? Los primeros son los acuíferos libres, que son materiales que tienen una superficie libre de agua y que se encuentra a presión atmosférica. Vean que en términos de acuíferos es muy importante contar con el concepto hidráulico, ¿verdad? Como el de la presión atmosférica. En este ejercicio lo vamos a ver. Acá vemos que este material viene y el agua se encuentra acá a presión atmosférica, ¿verdad? Esta zona es la zona no saturada y esto sería la zona saturada. Pero no tenemos ningún material por encima que nos pueda generar alguna presión sobre el sistema acuífero. Y como se observa en esta imagen, los pozos lo que hacen es captar directamente. Entonces, por ejemplo, si esta casa tiene un tanque séptico, ¿verdad? Si tiene un tanque séptico acá, estos materiales de acá podrían bajar por la zona no saturada y llegar a contaminar el acuífero, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tener claro el concepto de qué cosas pasan en la zona no saturada o no, ¿ok? Vean que esta agua finalmente, por hidráulica también, se dirige y decanta en el río, ¿verdad? Entonces, esta decantación tiene características de río afluente o influente y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, otro tipo de acuífero que tenemos es el acuífero confinado. A diferencia del acuífero libre, el acuífero confinado se encuentra con una presión más alta que la presión atmosférica debido a su grado de confinamiento, como menciona aquí, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver en esta imagen, el acuífero confinado tiene una capa de material por encima, que normalmente tiende a ser un acuicluido, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es darle la característica de la presión. Vean que ustedes que en este caso, por ejemplo, acá la presión del sistema, acá sería un acuífero libre, pero a partir de este punto pasa a ser un acuífero confinado, y vean que acá la presión del sistema inclusive supera el nivel del terreno, y de aquí tenemos lo que se llama un acuífero surgente, ¿verdad? Este acuífero es artesiano, pero no surgente. Entonces, los pozos artesianos o acuíferos artesianos se dan con características en sistemas confinados, ¿verdad? Artesiano significa siempre que vamos a tener un nivel del agua superior al nivel del acuífero, ¿verdad? Entonces, surgente significa que el agua sale del terreno y no surgente significa que no llega hasta la superficie, ¿verdad? Entonces, esta es la característica del acuífero confinado. Vean que esta es la capa de confinamiento, esta que está acá, ¿ok? Bueno, posteriormente podemos tener también acuíferos colgados, ¿verdad? Donde una capa más o menos impermeable sea por encima de un nivel freático regional. Entonces, en la imagen vamos a ver que el nivel freático regional básicamente es este. Entonces, este sería el nivel del acuífero libre, ¿verdad? Pero vean que por acá tenemos una capa de material de orden poco permeable que me genera otro acuífero por encima del nivel freático regional. Estas características son muy normales en manantiales, que ustedes ven que afloran en media montaña, ¿verdad? Siempre es usual que sea esta condición, que tengamos una capa poco permeable, por encima vamos a tener un acuífero colgado y el mismo descarga en las paredes de las montañas para generar un manantial, ¿verdad? Eso es una característica muy usual, por ejemplo, en el Valle Central, en las zonas volcánicas, Grecia. Entonces, a partir de esta imagen, ustedes pueden ver la caracterización de todos los acuíferos. Tenemos las áreas de recarga en las montañas, el agua baja por acá, recarga los acuíferos, que pueden ser
confinados, no confinados, o también inclusive semiconfinados, ¿verdad? Vean que un acuífero semiconfinado está casi confinado en su totalidad, pero la capa confinante tiene alguna característica de movimiento de agua. Es decir, no es del todo impermeable, sino que tiene alguna cierta permeabilidad. Entonces, a partir de esta imagen, ustedes pueden observar los tipos de acuíferos que hay y con ello hacer una caracterización general de los mismos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos básicamente a ver un poco del concepto de todo el tema de acuíferos, ¿verdad? Es importante indicar de entrada que los acuíferos son un área que se encuentra por debajo de otra zona que se conoce como zona no saturada, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en esta primera instancia a estudiar el tema acuífero. La zona no saturada es una zona, a pesar de que no es parte integral del acuífero, sí es muy importante porque todo lo que sucede mientras el agua infiltra hasta llegar a este acuífero puede eventualmente afectar el acuífero finalmente. Entonces, todas las actividades que se den en esta zona podrían ver impactado el proceso de el agua de acá con contaminación. Entonces, toda esta área no saturada responde y merece una atención especial que se la vamos a dedicar más adelante en una clase. Bueno, básicamente un acuífero, como sabemos, es un estrato que permite la circulación del agua por sus poros y grietas, ¿verdad? En general, un acuífero básicamente lo que requiere es tener agua en sus grietas o poros, ¿ok? Ya sabemos que existen muchos materiales que podrían tener agua en sus grietas o poros, como son rocas calizas, agrietadas, areniscas, porosas, etcétera, arenas, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de esto hay una característica muy grande de materiales que podrían indicarnos esta situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con un material permeable? Bueno, un material permeable, uno le coloca agua, la misma se mueve por el medio y logra salir, ¿verdad? Esto tiene un material permeable de características. Por ejemplo, si nosotros tomamos arena de mar y le derramamos un pichel de agua, claramente ese pichel todo se va a incluir y se va a volver a salir por la arena porque es un material muy permeable. Caso contrario pasa en un material impermeable, como es el caso de una arcilla, ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de manipular arcilla saben que es un material muy impermeable, es decir, el agua no le entra de manera fácil, sino que más bien se escurre o se queda en superficie, pero no es un material de fácil acceso al agua, ¿verdad? ¿Qué pasa con un acuífero? Bueno, un acuífero es un material que en efecto es impermeable en alguna medida, tiene almacenada agua y la misma tiene posibilidades de moverse dentro del estrato. Entonces, esta característica le facilita muchísimo a él la posibilidad de su extracción de agua y su explotación. Muchos de los acuíferos normalmente están cimentados o sobreyacen sobre una capa de material impermeable, ¿verdad? Como en este caso. Esto es lo que permite que el agua se almacene, como en forma de un tanquecito. Bueno, entonces, aparte de los acuíferos, tenemos características de materiales como los acuicludos, ¿verdad? Que se definen como aquella formación que a pesar de que tiene agua en su interior, incluso hasta la saturación, no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación, ¿verdad? Entonces, es un material que, como hablamos, tiene agua, pero no es posible la transmisión. El tipo más particular de estos que existe son, por ejemplo, las arcillas, ¿verdad? Que son materiales que tienen muchos poros, lo vamos a ver más adelante, tienen mucho espacio vacío, pero son poros tan chiquititos que el agua es imposible que se interconecte y se pueda mover dentro del sistema. Tenemos también los acuitardos, que similarmente a los acuicludos, transmiten el agua muy poquito. Tienen mucha agua, pero la transmiten muy poquitito, ¿verdad? Un ejemplo de ese tipo pueden ser, por ejemplo, materiales detríticos como mezclas de arenas y arcillas. Es decir, los acuitardos son un poquito más impermeables que los acuicluidos, pero no tanto para ser un acuífero considerable, ¿verdad? Finalmente, tenemos los acuífugos, que del todo no tienen ni la capacidad de transmitir ni almacenar agua. Aquí la característica principal de ellos es que son materiales densos y que es imposible su transmisión de agua. El tipo principal que tenemos son las rocas, ¿verdad? Sólidas, las rocas íntegras que son totalmente sólidas y dentro de ellas es imposible almacenar o transmitir agua. Sabemos que es posible que esta roca, por ejemplo, tenga una característica de transmisión de agua si, por ejemplo, ella presenta grietas, ¿verdad?
Si ella es agrietada, esta roca podría eventualmente, por estas grietas, transmitir el agua en forma bastante importante, ¿verdad? Como son algunos acuíferos de lavas que hay en el Valle Central de Costa Rica. ¿Okay? Bueno, entonces por acá tenemos un corte geológico que nos permite, básicamente, hacer un ejercicio que ustedes van a realizar, ¿verdad? Que es un ejercicio que nos indica cómo podemos hacer para colocar un pozo en el lugar más indicado que tenga las mejores características hidrogeológicas. Tenemos por acá las pizarras, que son rocas, ya sabemos, metamórficas, ¿verdad? Tenemos calizas fracturadas, que son rocas sedimentarias con fracturas, y tenemos arcillas, que es un material de suelo no consolidado, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de estos tres sitios y dónde harían ustedes la perforación de un pozo para comprobar un buen caudal? Es un ejercicio que queda para que ustedes lo realicen como parte de su trabajo. ¿Okay? Bueno, a su vez también, además de estas características de materiales que no son tan acuíferos, podemos ya ahora sí caracterizar los que sí son acuíferos, ¿verdad? Los primeros son los acuíferos libres, que son materiales que tienen una superficie libre de agua y que se encuentra a presión atmosférica. Vean que en términos de acuíferos es muy importante contar con el concepto hidráulico, ¿verdad? Como el de la presión atmosférica. En este ejercicio lo vamos a ver. Acá vemos que este material viene y el agua se encuentra acá a presión atmosférica, ¿verdad? Esta zona es la zona no saturada y esto sería la zona saturada. Pero no tenemos ningún material por encima que nos pueda generar alguna presión sobre el sistema acuífero. Y como se observa en esta imagen, los pozos lo que hacen es captar directamente. Entonces, por ejemplo, si esta casa tiene un tanque séptico, ¿verdad? Si tiene un tanque séptico acá, estos materiales de acá podrían bajar por la zona no saturada y llegar a contaminar el acuífero, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante tener claro el concepto de qué cosas pasan en la zona no saturada o no, ¿ok? Vean que esta agua finalmente, por hidráulica también, se dirige y decanta en el río, ¿verdad? Entonces, esta decantación tiene características de río afluente o influente y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, otro tipo de acuífero que tenemos es el acuífero confinado. A diferencia del acuífero libre, el acuífero confinado se encuentra con una presión más alta que la presión atmosférica debido a su grado de confinamiento, como menciona aquí, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver en esta imagen, el acuífero confinado tiene una capa de material por encima, que normalmente tiende a ser un acuicluido, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es darle la característica de la presión. Vean que ustedes que en este caso, por ejemplo, acá la presión del sistema, acá sería un acuífero libre, pero a partir de este punto pasa a ser un acuífero confinado. Y vean que acá la presión del sistema inclusive supera el nivel del terreno. Y de aquí tenemos lo que se llama un acuífero surgente, ¿verdad? Este acuífero es artesiano, pero no surgente. Sí, entonces, los pozos artesianos o acuíferos artesianos se dan con características en sistemas confinados, ¿verdad? Artesiano significa siempre que vamos a tener un nivel del agua superior al nivel del acuífero, ¿verdad? Entonces, surgente significa que el agua sale del terreno y no surgente significa que no llega hasta la superficie, ¿verdad? Entonces, esta es la característica del acuífero confinado. Vean que esta es la capa de confinamiento, esta que está acá, ¿ok? Bueno, posteriormente podemos tener también acuíferos colgados, ¿verdad? Donde... Bien, con esto ya hemos avanzado un poquito sobre zona de aireación y zona de saturación, que está dividida por el nivel freático. Bien. Agua subterránea se la denomina como agua freática, dice, ¿no? Es el agua que llena los vacíos del suelo y de la roca completamente y que muestra movimientos que dependen solo o casi solo de las fuerzas de gravedad y fricción. O sea, ese movimiento depende de que la gravedad la arrastre y la fricción que existe entre los polos, ¿no? Los vacíos pueden ser de tres clases, pueden ser grietas, pueden ser poros o pueden ser cuevas, ¿ya? O sea, en los espacios pueden ser poros o pueden ser grietas, la roca fracturada, y puede ser cavernitas que hay ahí, ¿no?
Los movimientos del agua subterránea son solamente posibles cuando existen vacíos conectados entre sí en el suelo y la roca. O sea que se mueve el agua subterránea siempre y cuando esos poros o grietas o fisuras estén interconectados, ¿no? Si no existen vacíos de cualquier tipo o si los vacíos existentes están aislados, no se produce movimiento del agua, por ejemplo, las burbujas de gas en el basalto, ¿no? Entonces, si están conectados los vacíos, por ejemplo, la arcilla es una de las rocas más porosas, la más porosa de toda la Tierra, ¿no? Pero es al mismo tiempo impermeable, porque la estructura de la arcilla es una capa, o estructura en capas, se llama una encima de la otra, y un espacio pequeñito que no deja pasar el agua. Normalmente la arcilla la utilizamos como impermeabilizante de pozos, impermeabilizante del fondo de una represa, digamos, ¿no? Bien, ¿cómo se clasifican? Hay varias clasificaciones que se hacen sobre las aguas subterráneas, pero vamos a explicarles aquí las más importantes. Hay una clasificación que se llama desde el punto de vista de su génesis, o sea, de su origen. Hay otra clasificación sobre las propiedades físicas de los acuíferos, ¿no? Entonces vamos a clasificar en dos formas, hablando de las propiedades físicas, una en función de la transmisividad y otra en función de la presión de agua, ¿ya? Entonces hay clasificaciones genéticas, hay clasificaciones en base a las propiedades físicas, por ejemplo, la transmisividad, otro puede ser la función de presión del agua, o sea, la presión del agua, ¿no? Bien, la clasificación genética reconoce tres tipos de acuíferos: los acuíferos porosos, los acuíferos fisurados y los acuíferos kársticos. ¿Qué son los acuíferos porosos? Los porosos, dice, donde en la roca o suelo donde la porosidad es primaria, resulta de los huecos que quedan al sedimentar las rocas detríticas. O sea, cuando se está formando una roca sedimentaria o de roca detrítica, hay al tiempo de el sedimento llega y empieza a compactarse, después se solidifica, ahí se forma la roca sedimentaria, cuando está ya con pegamento, diríamos así. Los granos redondos o angulares están agarrados por el cemento y la matriz. Pero siempre quedan, por muy redondos que sean, los clastitos, los granitos, siempre dejan un espacio. A ese espacio que queda al formarse la roca se llama porosidad primaria. Entonces, en esta porosidad primaria de la roca se encuentra el agua subterránea. Otra forma son los acuíferos de fisura o grietas, ¿ya? La roca, ya una vez que está formado, está sólido, su porosidad aumenta a través de ¿qué? De las fuerzas tectónicas, ya que los empuja o los mueve en un sentido, lo fractura las rocas. Al fracturarse la roca, al tener ya clasas, aumenta su porosidad. Además, esta porosidad se llama secundaria, porque esa porosidad que aparece cuando se han fracturado las rocas es después de que la roca se ha formado. Entonces, por eso se llama porosidad secundaria, ¿ya? Entonces, debido a la fracturación, a las grietas, al diaclasamiento de las rocas, ¿no? Por ejemplo, las areniscas, los conglomerados, los granitos que cuando se rompen aumentan su porosidad. Y finalmente, los acuíferos kársticos. Imagínense que tienen una roca que está formada por arena y sal, digamos, o carbonato de calcio, digamos. El agua entra por la superficie o alguna grieta y el agua que entra disuelve, es como un ácido, les he dicho, disuelve a las sales que existen en esa roca o al carbonato de calcio, lo disuelve como ácido y se lo lleva, fluye ese líquido con los aniones y cationes que ha disuelto y se va.
Y como se lo ha gastado, como lo ha derretido, digamos, lo ha disuelto una sal, quedan espacios, una especie de cavernitas pequeñas, ¿no? Aquí también se habla que la porosidad es secundaria porque son rocas consolidadas, como por ejemplo carbonatos de calcio, ¿no? Y forman pequeñas cuevitas que se llaman karsts, ¿ya? O los vacíos se llaman karst. Son una forma especial de vacíos de grietas en rocas solubles, como la caliza, es soluble, incluyendo espacios muy grandes como cuevos, o sea que es cavernitas pequeñas y hace finalmente cuevas grandes, hace cavernas, ¿no? Por ejemplo, como la de Toro, ahí está circulando agua también. Bien, entonces la clasificación reconoce tres tipos de acuíferos porosos, acuíferos cársticos y acuíferos fisurados. Bien, son las 16:59. Vamos a quedar acá y vamos a continuar el día de mañana. Mañana tenemos clases. Vamos a continuar clasificación de los acuíferos según sus propiedades físicas en función de la transmisividad y en función de la presión de agua. Bien, señores, quedamos ahí y mañana vamos a continuar. Ojalá acabemos hasta el miércoles acabo este tema, ya tendríamos un tema más. Hay que ver varios videos y habría que preparar exámenes. Ya están preparando, ¿no? Exámenes. Bien, que les vaya bonito. Buenas tardes si no tienen alguna consulta respecto al tema que hemos avanzado hoy. ¿Ya? Gracias, señores. Hasta mañana.